Vendió arroz, trabajó como obrero e incluso hizo agricultura. Huyó de casa 4 veces, y todo lo que recibió fue engaño. A pesar de todo esto, logró fabricar su propio coche. Al principio, su precio y calidad eran tan bajos que la gente se burlaba de él e intentaron hacerlo fracasar. No una, sino muchas veces, subió hasta la cima solo para volver a caer al suelo, como si estuviera acostumbrado a eso. Y justamente esa costumbre lo hizo tan fuerte que al final, este joven se convirtió en el fundador de la tercera empresa automotriz más grande del mundo. Hyundai le dio nuevamente la bienvenida. Damas y caballeros, él es Chung Ju-Jung, nacido en 1915 en Corea. Chung Ju-Jung nació en 1915 en un pequeño pueblo llamado Tongcheon, ubicado en lo que hoy es Corea del Norte. En aquel entonces, Corea era una sola nación bajo el dominio colonial del Imperio japonés. Chung fue el hijo mayor de una familia muy pobre de agricultores, y desde niño conoció las dificultades de la vida rural. Su familia vivía en la extrema pobreza, trabajando largas horas en los campos para apenas tener algo que comer. Desde muy joven, Chung mostró una mentalidad diferente. Aunque era obediente, también era curioso y soñador. Quería estudiar, aprender y encontrar una salida a la miseria. A los 14 años, tuvo que abandonar la escuela debido a la falta de dinero y comenzó a trabajar con sus padres en el campo. Sin embargo, sentía que su vida no podía limitarse a trabajar la tierra día tras día. Soñaba con una vida mejor, una vida en la ciudad, donde pudiera encontrar oportunidades que cambiaran su destino. Impulsado por ese deseo, Chung huyó de casa por primera vez siendo un adolescente. Caminó durante días hasta llegar a la ciudad de Kowon, a más de 100 kilómetros de distancia. Allí comenzó a trabajar como peón en la construcción. Aunque el trabajo era duro y el salario bajo, se sentía libre por primera vez. Era dueño de su vida, aunque fuera en las condiciones más humildes. Sin embargo, su libertad duró poco. Sus padres, al enterarse de su paradero, fueron a buscarlo y lo obligaron a regresar al pueblo. A pesar del regreso forzado, Chung no dejó de soñar. Intentó huir en 2 ocasiones más, pero fue capturado ambas veces. Durante ese tiempo, una mala cosecha provocó escasez de alimentos en toda la región. Pasaban días sin comida, y la desesperación aumentaba. Chung comprendió que si no tomaba acción definitiva, pasaría el resto de su vida atrapado en la pobreza. Finalmente, en su cuarta fuga, logró llegar a Seúl, la capital de Corea. Esta vez estaba decidido a no volver jamás. En la gran ciudad, comenzó desde abajo, haciendo trabajos de limpieza, cargando materiales de construcción y cualquier cosa que pudiera darle unos cuantos wons para sobrevivir. A pesar del cansancio físico, estaba motivado. Había dejado atrás la opresión del campo y ahora podía construir su propio camino, aunque fuera piedra por piedra. Después de un tiempo, consiguió trabajo como repartidor en una tienda de arroz. Con una bicicleta, hacía entregas a domicilio. Su dedicación y disciplina no pasaron desapercibidos. Aumentó tanto las ventas que el dueño decidió ascenderlo a encargado de la tienda. Fue su primer trabajo en el que no usaba la fuerza física, sino la inteligencia y la gestión. La suerte parecía estar de su lado. El dueño, enfermo y sin herederos, decidió venderle la tienda a un precio bajo. Con esfuerzo y determinación, Chung la compró. A los 22 años, era dueño de su propio negocio. Aquel joven campesino que había huido del hambre, ahora dirigía la mejor tienda de arroz del vecindario. Era un símbolo de su capacidad para luchar, adaptarse y vencer la adversidad. Sin embargo,
La historia no termina ahí. En 1937, estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa y el gobierno japonés tomó control de todas las tiendas de arroz en Corea. La tienda de Chung también fue confiscada. Todo su esfuerzo de años se desvaneció de la noche a la mañana. Otra vez estaba en cero, pero Chung Ju-jung no era alguien que se rindiera fácilmente. La vida lo había golpeado muchas veces, pero siempre se levantaba con más fuerza. Esta actitud de lucha constante sería la clave para convertirse, años más tarde, en el fundador de una de las compañías automotrices más grandes del mundo, Hyundai. Tras perder su tienda de arroz por la intervención del gobierno japonés durante la guerra, Chung Ju-jung se encontró nuevamente en la miseria. Lo que había construido con tanto esfuerzo en sus primeros años de juventud desapareció en un instante. Pero si algo lo definía, era su capacidad de levantarse ante cada caída. Lejos de rendirse, Chung comenzó a idear nuevas formas de ganarse la vida. Observando el entorno, notó que el negocio de la reparación de automóviles estaba creciendo lentamente. A pesar de no tener experiencia técnica, se convenció de que con trabajo y aprendizaje constante podía dominar el oficio y emprender en ese campo. Reunió valor y solicitó un préstamo de 3.000 wones, una suma modesta, pero suficiente para iniciar su próximo proyecto. Un pequeño taller mecánico al que llamó A-Do Service. Al principio el negocio marchaba bien. Aunque los recursos eran limitados, los clientes comenzaban a confiar en su dedicación y honestidad. Chung pasaba horas enteras en el taller, reparando coches, limpiando piezas, aprendiendo de los errores y tratando de hacer que su nuevo emprendimiento prosperara. Cada tornillo que ajustaba, cada motor que encendía, era una victoria personal. Sin embargo, una nueva tragedia lo golpeó. Un día, una chispa accidental provocó un incendio en el taller. En cuestión de minutos, las llamas lo consumieron todo: el edificio, las herramientas, los vehículos en reparación. No solo perdió su inversión, sino que también quedó endeudado con sus clientes por los daños causados. El golpe fue devastador. Muchos en su lugar habrían abandonado el sueño. Pero Chung no era como los demás. En vez de hundirse en la desesperación, solicitó otro préstamo, esta vez de 3.500 wones, y volvió a empezar. Abrió otro taller mecánico, más modesto, pero con la misma pasión de siempre. Empezó desde cero, otra vez, con más precaución y mejores medidas de seguridad. El esfuerzo comenzó a dar frutos. Poco a poco, recuperó la confianza de los clientes. Su reputación como trabajador incansable creció. A diferencia de antes, esta vez no solo buscaba sobrevivir, sino también crecer. En menos de 2 años, el nuevo taller ya empleaba a más de 70 personas. Lo que una vez fue un sueño, se transformó en una pequeña empresa sólida. La familia de Chung, que aún vivía en el pueblo, fue traída a Seúl para vivir una vida mejor. Por primera vez, tenía la sensación de que estaba construyendo algo duradero. Pero la historia tenía aún más obstáculos reservados para él. En 1945, Corea fue liberada del dominio japonés, pero poco tiempo después, el país fue dividido en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Las tensiones crecieron y la estabilidad económica se tambaleaba. Luego, en 1950, estalló la Guerra de Corea. Seúl, la ciudad donde había edificado su nuevo negocio, quedó en el centro del conflicto. Ante el peligro, Chung huyó hacia el sur, a la ciudad portuaria de Busan. En Busan, con pocos recursos, volvió a analizar la situación.
Observó que las fuerzas militares estadounidenses que apoyaban a Corea del Sur necesitaban infraestructura rápidamente: campamentos, almacenes, caminos. Chung vio allí una nueva oportunidad. Utilizando su experiencia, fundó una empresa de construcción y ofreció sus servicios al ejército estadounidense. Gracias a su eficiencia, su compromiso y su capacidad de cumplir con los plazos, su empresa creció rápidamente. Al terminar la guerra, Chung no solo había salvado su nuevo negocio, sino que también había establecido relaciones importantes con el gobierno surcoreano y los estadounidenses. Esto le permitió obtener grandes contratos de reconstrucción tras la devastación del conflicto. Aunque su camino estuvo lleno de fracasos, cada caída le enseñó algo nuevo. Chung Ju-jung no solo fue un emprendedor, fue un símbolo de resiliencia. Donde otros veían el final, él veía un nuevo comienzo. Su historia durante estos años no solo muestra una lucha económica, sino también un ejemplo inspirador de cómo la voluntad y la fe en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo. Estos primeros fracasos y reinicios no fueron pérdidas. Fueron los cimientos sobre los cuales construiría una de las empresas más grandes del mundo, Hyundai. Durante la devastadora Guerra de Corea, 1950 a 1953, mientras miles de personas luchaban por sobrevivir, Chung Ju-jung volvía a reinventarse. Tras haber perdido todo una vez más, esta vez por culpa del conflicto bélico, huyó de Seúl hacia Busan, llevando con él solo su determinación y la experiencia ganada en años de trabajo y fracasos. En Busan, observó el caos con otros ojos. Mientras muchos solo veían ruinas, él vio una nación que necesitaba ser reconstruida desde sus cimientos. Allí fue donde nació una nueva visión, y con ella, su empresa más ambiciosa, Hyundai Civil Works. Con recursos limitados, pero una gran habilidad para gestionar proyectos y personas, Chung comenzó a ofrecer servicios de construcción al ejército estadounidense y al gobierno surcoreano. Lo que al principio fue una pequeña compañía que apenas podía sostenerse, rápidamente captó la atención de sus clientes gracias a su capacidad de entregar resultados rápidos y de calidad en medio de un país en guerra. Uno de los primeros contratos importantes que obtuvo Hyundai fue la reparación de caminos destruidos por la guerra. Mientras otras empresas tardaban semanas o meses, Hyundai completaba los proyectos en tiempo récord. Los soldados estadounidenses quedaron impresionados y pronto comenzaron a recomendar la empresa a otras entidades. De esta forma, Chung empezó a recibir contratos más grandes: construcción de puentes, almacenes militares, presas y sistemas de abastecimiento de agua. La empresa no solo crecía en volumen de trabajo, sino también en reputación. Hyundai se convirtió en sinónimo de confianza y eficacia. Su enfoque era claro: trabajar más duro que nadie, nunca perder el tiempo y hacer lo que otros creían imposible. Chung incluso solía decir a sus trabajadores: el éxito no se da por suerte, sino por el sudor y la responsabilidad. Al finalizar la guerra, en 1953, Corea del Sur quedó arrasada. Las ciudades estaban destruidas, la infraestructura colapsada y la economía en ruinas. Pero el espíritu resiliente de Chung Ju-jung encontró en esta situación una oportunidad histórica. Él no solo quería reconstruir edificios, quería levantar una nación entera. Con Hyundai ya consolidada como una de las principales constructoras del país, comenzó a asumir proyectos cada vez más ambiciosos. Construyó carreteras clave que conectaban las regiones más aisladas, presas hidroeléctricas que abastecían de energía a zonas rurales,
y puertos estratégicos para impulsar el comercio exterior. Cada proyecto era una piedra más en la reconstrucción del país y en el crecimiento de Hyundai como símbolo del nuevo espíritu coreano. La relación de Chung con el gobierno surcoreano también se fortaleció durante este tiempo. El presidente Syngman Rhee, al igual que sus sucesores, vio en Hyundai un aliado estratégico para modernizar Corea del Sur. Gracias a esa colaboración, la empresa recibió apoyo estatal, pero a cambio tenía que demostrar resultados concretos. Chung no falló. No todo era fácil, por supuesto. Cada contrato significaba días y noches sin dormir, tomando decisiones difíciles y enfrentando imprevistos. A menudo tenía que lidiar con la falta de materiales, mano de obra no calificada y terrenos difíciles. Pero su liderazgo era tan firme que los empleados lo seguían con admiración. Muchos decían que trabajar con él era duro, pero inspirador. No toleraba excusas, pero siempre estaba dispuesto a enseñar. Uno de los momentos clave llegó cuando Hyundai fue elegida para construir una gran represa en el río Soyang, una obra que muchos creían imposible. El terreno era inestable, el presupuesto ajustado y el plazo muy corto. Sin embargo, Chung aceptó el desafío. Reunió a los mejores ingenieros, trajo maquinaria de Japón y dirigió el proyecto como si fuera una misión nacional. Contra todo pronóstico, la represa fue terminada a tiempo y se convirtió en un símbolo del renacer de Corea del Sur. Para Chung Ju-jung, Hyundai ya no era solo una empresa. Era su manera de aportar al país que lo vio nacer pobre y sin educación. Lo que comenzó como un pequeño taller se había transformado en una empresa capaz de mover montañas, literalmente. La historia de Hyundai en esta etapa es la historia de un hombre que entendió que el progreso no se hereda, se construye. Y con cada carretera asfaltada, con cada edificio levantado, con cada proyecto finalizado, Chung iba escribiendo el capítulo más glorioso de su vida: el nacimiento de un imperio industrial que sería el orgullo de Corea. Para finales de la década de 1960, Chung Ju-jung ya era reconocido como uno de los empresarios más exitosos de Corea del Sur. Su empresa, Hyundai Civil Works, había participado en la reconstrucción del país después de la guerra y había demostrado que Corea podía levantarse de la nada. Pero Chung no se conformaba. Su mente siempre buscaba el próximo desafío, algo más grande, algo que cambiara el curso de la historia. Y ese nuevo sueño era construir automóviles coreanos. En 1967, fundó Hyundai Motor Company con una visión clara: que Corea del Sur tuviera su propia industria automotriz y que no dependiera exclusivamente de productos extranjeros. En aquel momento, la idea parecía casi absurda. Corea era todavía un país en desarrollo, con una economía frágil, poca experiencia en tecnología automotriz y sin tradición industrial en ese sector. Muchos expertos y empresarios lo consideraron un delirio de grandeza, pero Chung no era un hombre común. Tenía una determinación inquebrantable y una confianza total en la capacidad de su gente. Al principio, Hyundai comenzó ensamblando vehículos bajo licencia de Ford, usando piezas y tecnología estadounidenses. Era un paso estratégico: aprender de los mejores antes de volar por cuenta propia. Durante esos años, Hyundai no solo fabricaba autos, sino que también aprendía cómo se diseñaban, cómo se optimizaban las cadenas de producción y cómo se gestionaban las fábricas modernas. Sin embargo, Chung no quería quedarse como un simple ensamblador. Quería crear un auto 100% coreano. Así nació el proyecto más ambicioso hasta ese momento, el Hyundai Pony, el primer coche diseñado y fabricado en Corea del Sur. Para ello,
contrató ingenieros y diseñadores extranjeros, especialmente italianos y británicos, y combinó ese conocimiento con el trabajo de técnicos coreanos que él mismo había formado. Cuando el Pony fue presentado en 1975, el mundo reaccionó con escepticismo. Era un coche pequeño, económico, sin lujos. Muchos medios internacionales lo ridiculizaron. Algunos lo comparaban con una caja de zapatos sobre ruedas. Pero Chung sabía algo que ellos no sabían. Había millones de personas en el mundo que no podían pagar autos de lujo, pero sí necesitaban un transporte confiable y accesible. El Pony no era solo un coche. Era una puerta de entrada a la movilidad para las clases trabajadoras. Y tenía razón. El Hyundai Pony se convirtió en un éxito rotundo, primero en Corea y luego en mercados internacionales como América Latina, Medio Oriente y más adelante, Europa. A medida que Hyundai vendía más autos, también reinvertía sus ganancias en investigación, innovación y mejora continua. Poco a poco, sus modelos fueron ganando en calidad, seguridad y diseño. Lo que comenzó como un fabricante humilde fue evolucionando hasta convertirse en un competidor serio frente a marcas japonesas y europeas. Chung entendió muy bien que para conquistar el mundo debía ganarse la confianza del consumidor. Por eso, invirtió fuertemente en mejorar el servicio al cliente, ofrecer garantías generosas y demostrar que un coche coreano podía ser tan confiable como cualquier otro. Así nació el famoso logo de Hyundai, una letra H estilizada que representa a dos personas dándose la mano, una figura simbólica del acuerdo entre la empresa y un cliente satisfecho. En los años 90, Hyundai dio el gran salto a Estados Unidos y Europa, los mercados automotrices más exigentes del mundo. Al principio no fue fácil. Los prejuicios eran fuertes y las críticas constantes, pero en lugar de retirarse, Hyundai redobló sus esfuerzos. Llevó a cabo auditorías de calidad, construyó centros de investigación en Alemania y Estados Unidos, y empezó a lanzar modelos que no solo eran baratos, sino también elegantes y seguros. Con el paso del tiempo, Hyundai no solo sobrevivió, sino que triunfó a nivel mundial. Se posicionó como una de las marcas más vendidas en decenas de países, ganó premios internacionales por diseño y seguridad, y se convirtió en un símbolo de cómo un país en desarrollo podía alcanzar la excelencia industrial. Hoy, Hyundai es una de las 3 mayores compañías automotrices del planeta, junto a gigantes como Toyota y Volkswagen. El legado de Chung Ju-jung con Hyundai Motors va mucho más allá de los autos. Fue una prueba viviente de que los sueños imposibles pueden alcanzarse si se trabaja con pasión, disciplina y visión. Desde un pueblo pobre en Corea del Norte hasta lo más alto de la industria automotriz mundial, la historia de Hyundai es la historia de una nación que aprendió a creer en sí misma.